Bien, entonces 16:4 comienza lo que es, ahora quiero que notemos en el capítulo 16, los paralelos o repeticiones al capítulo 14. Bueno, las dos versiones de este discurso, según la teoría, son, no es exactamente un capítulo. En 16 comienza en 4b y termina al final del capítulo. La primera versión comienza en 13:31 y termina en 14:31. Entonces, pues 16:4, esto hablé con ustedes cuando estaba con ustedes. ¿Se acuerdan que dijo al principio en 13:30? Ahorita estoy con ustedes, pero me voy y ustedes no me pueden seguir. Entonces el mismo tema. Dice 5, me voy y nadie de ustedes me pregunta ¿qué? ¿A dónde va? Ahora lean ustedes el versículo 13:37. A ver, no, es 36. ¿Qué le pregunta Jesús? Simón Pedro en 36. ¿A dónde vas? Ahora lean 16:5. Nadie de ustedes me dice ¿a dónde vas? ¿Cómo llamamos eso? ¿Qué técnica literaria es? ¿Cómo? No. No es una inclusión. Es otra cosa. Es una contradicción. Pedro dice, ¿a dónde vas? Y luego Jesús dice, nadie de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Entonces, ¿ven el problema? Jesús está mintiendo, este es el problema. Pero la solución que se ofrece es que, voy a elaborar un poco más, que lo que encontramos en 14 fue un relato de lo que Jesús dijo a sus discípulos en la cena, en la última noche. O tal vez, bueno, sí, hay elementos, bueno, pero es eso, sí, es un resumen. Pero existían también otros datos, por ejemplo, el capítulo 15, la oración del capítulo 17, pero esta que tenemos en el capítulo 14 fue modificado a través de los años. Y llegaron a ser dos versiones. Una de esas versiones se usó en los años 80 en el Evangelio de Juan. Pero en el 98-100, cuando están armando, modificando encuentran lo que encontramos en el capítulo 16. Y era lo mismo. Puede ser que reconocieron que fue lo mismo, o puede ser que no lo reconocieron. Pero dijeron, pues hay material aquí que no está en el 14, vamos a incluir las dos versiones. Entonces, cuando ponemos las dos versiones, en una de estas, Pedro pregunta, ¿a dónde vas? En otro, es Jesús que dice, nadie me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora, noten otra cosa, en el capítulo 14, cada pregunta que se hace, ¿quién pregunta a Jesús? En el capítulo 13 y 14, Pedro, Tomás y Felipe. Pero en el 16, quien pregunta a Jesús es siempre, ¿cómo? Alberto, ¿quién pregunta a Jesús en el capítulo 16? Bueno, aquí nadie, pero más adelante sí hay preguntas. Ya no encuentro ninguno, pero sí hay preguntas. ¿Dónde hay una pregunta en el capítulo 16? ¿Perdón? 27. No, 17. 17. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Ok. Y de nuevo un poco me veréis. Ok. ¿Y quién dice eso? Ajá.
Dice alguno. Debe ser algunos, sí. Entonces, son los discípulos y nunca se menciona un nombre. Y puedes leer. Yo dije pregunta, pero también cuando hablan, mejor yo voy a modificar. En el 14, habla Jesús y habla una persona, bueno, hablan Pedro, Tomás y Felipe. Pero en el 16, los únicos que hablan son Jesús y los discípulos. Entonces pueden ver cómo podría ser eso modificación. Quién sabe cuál fue el original. Pero en uno de los desarrollos de estas ideas, pusieron preguntas que hacían los discípulos. Otro, tal vez eso sea secundario, que otro dice, pues sería más dramático si es un discípulo específico quien hace la pregunta. Entonces, modificaciones de un solo documento. También los dos hablan de que ahorita no pueden entender lo que Jesús ha dicho, pero el Espíritu les dará. Bueno, en el 14 la forma es que no hay cosas que no les he dicho, el Espíritu dirá. Esa forma existe en el capítulo 16. Y también el Espíritu tomará de lo mismo. Que también, repito lo que dije ayer en el 16. Bueno, vamos a examinar estos versículos. Son importantes. 12 al 15. Tengo mucho que decirles, pero no pueden ustedes aguantarlo ahorita. Pero cuando viene aquel que es el Espíritu de la verdad, Él les guiará a toda la verdad. No ahora, en esta frase aquí, yo veo, lo mencioné en el 14, me parece más claro aquí, que cuando se escribe eso, yo estoy suponiendo que estos son discípulos del discípulo amado, que probablemente están organizando eso después de la muerte del discípulo amado. Pero tienen conciencia de que lo que ellos presentan como el mensaje de Jesús difiere mucho, no en su sentido, pero sí en las expresiones, el vocabulario, etcétera, los conceptos que se usan para expresar el mensaje. Entonces es como una apologética. Reconocemos que no estamos escribiendo aquí las palabras de Jesús como las conocen en las tradiciones, o nosotros conocemos en los otros evangelios. Pero las modificaciones que se hicieron por el Espíritu de verdad. El Espíritu nos reveló el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces aquí está lo que el Espíritu reveló. ¿Ok? Veo caras muy duras. No sé si me están diciendo no entendemos o me están diciendo no tragamos eso. Si es lo primero debemos aclarar. Si es lo segundo es lo que quiero. No quiero que tragan. Quiero que consideren. Y para eso es. Por eso les van a dar a todos la próxima semana para meditar esas cosas y no tendrán más clases. ¿Verdad? Bueno, cuando puedan, piensen en eso. Bien, entonces dice, tomará de lo mío, bueno, dice, ese es 14. El 13 dice, el Espíritu, está hablando del Espíritu, lo que escuche, hablará. Ya estoy perdiendo. Sí, el Espíritu no hablará de sí mismo o desde sí mismo, no acerca de sí mismo, sino no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que escuche hablará y lo que viene anunciará a ustedes.
aquel me glorificará, porque de mí tomará y anunciará a ustedes. Todo lo mío es del Padre, por eso digo que tomará del mío. Entonces, él dice, primero, Jesús no puede decir nada por su cuenta. Jesús es el Hijo y simplemente habla lo que ha escuchado del Padre. Se va Jesús y viene el Espíritu tampoco habla por su propia cuenta, sino que Él escucha de Jesús y habla de Jesús. Y cuando dice, Él me glorificará a mí, yo sí, no en polémica, pero sí en diálogo con los carismáticos. Yo sí quiero apuntar este versículo, porque la premisa de muchos carismáticos es que no hay poder en la iglesia, porque tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, pero nos falta la comunión del Espíritu. Y lo aplican a la adoración, que no es suficiente adorar al Padre y adorar al Hijo, hay que adorar al Espíritu. Y yo tengo que decir, según mi entendimiento, eso está una contradicción directa de lo que dice la Biblia. La evidencia de que el Espíritu esté presente en poder en un culto no es que se hable del Espíritu o que le adore al Espíritu. La evidencia es que se está glorificando a Jesús. Entonces, cuando toda la concentración es en Jesús y el Espíritu, bueno, lo voy a decir de esta forma, lo que busca el Espíritu, lo que el Espíritu procura es brillar por su ausencia. El Espíritu, la tarea que Él quiere es obrar detrás de cortinas y no ser visto, sino Efraín, sino que se glorifique al Hijo. Y noten aquí que tampoco habla de glorificar al Padre. Entonces, bien entendido, cuando glorificamos al Hijo, estamos glorificando al Padre. Y aquí no es correcto decir que el Padre también quiere estar detrás de cortinas. Pero cuando adoramos al Hijo, bueno, no puede haber un Hijo sin un Padre. Entonces, es entendido que es glorificación al Padre. No quiero ser dogmático en eso. Yo a veces sí me dirijo en oración al Espíritu, pero sí quiero estar consciente de que el orden que la Biblia muestra es que yo hago mi petición, puede ser al Padre, puede ser al Hijo, y que el Espíritu es el que lleva mi petición a ellos. Entonces, lo que sí es necesario es dirigirme al Padre y al Hijo. Y lo que no es necesario es dirigirme al Espíritu. Lo que necesita el Espíritu. Y eso aplico a 2 Corintios 13:13, que es donde sacan la frase, la comunión del Espíritu. Yo creo que Pablo está hablando de la comunión con el Padre y con el Hijo, que es facilitada por el Espíritu Santo. Y cuando lo ponen en un contexto de tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero no con el Espíritu, eso está ajeno al contexto de Pablo. Es más, va en contra de, porque ¿qué es lo que dice yo sé que es el amor del Hijo y la comunión del Espíritu, pero ¿qué es del Padre? ¿Alguien se acuerda? Pero el amor que se menciona ahí no es un amor específicamente de Jesús, es el amor de todo Dios. Entonces, comunión con todos, no es comunión con una de las tres personas. Bueno, entonces, ¿es incorrecto decir que debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo? Sí, yo creo que es incorrecto.
escuchado, pero también es correcto. he escuchado comentaristas que dicen, comentario con algunos, donde mencionan que mucho olvidamos a la tercera persona de la Trinidad, Sí. que es el Espíritu Santo. Pero sin embargo, que es necesario también tener una relación personal con Él. Ok, probablemente estás leyendo un comentarista pentecostés, carismático. Sí. Es muy probable, sí. Y esa es la idea de ellos. Y la Biblia no sostiene eso. Es lo que este capítulo es donde debes estudiar estos versículos. Ahora, lo que yo veo en estos versículos es que eso es exactamente lo que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere que tengamos, aquí dice, relación con el Hijo. Entonces, no está diciendo que falta, está diciendo que debe faltar. Si, por ponerlo así, que, bueno, lo voy a poner muy... Tú vienes y me dices, Madaí quiere que la beses, y yo te beso. Eso es absurdo. Lo que yo quiero es besar. No. Pero sí me entiendes. El Espíritu es el que viene y dice, Jesús quiere una relación contigo. Entonces tener una relación con el Espíritu va en contra del deseo del Espíritu. Ahora, repito, no quiero ser dogmático en eso. Yo creo que tenemos una relación con el Espíritu. Pero si tenemos una relación verdadera con el Espíritu, el enfoque va a ser Cristo. Pues sí, está bien también decir que hay una relación personal con ¿Cómo? el Espíritu. Entonces dice usted que también es correcto tener una relación personal con el Espíritu. Sí, si entiendes que no es correcto, sí es correcto. Yo entiendo eso, el Espíritu Pero sí entendiste lo que dije. Hay una tensión allí. Sí, lo que sabemos y la Biblia nos dice es que el Espíritu es distinto en persona. ¿Es qué? Es distinto en persona a Jesús, pero no es distinto en esencia, en sustancia. Sí, pero eso no significa nada. No podemos entender esas palabras. Yo voy a decir esto, hermano. ¿Perdón? Lo que voy es a esto, el Espíritu es distinto en persona. ¿Estoy correcto o no? No, ¿No es distinto en persona? No. Porque es la tercera persona. sí. Lo que sí puede Ese es hablar de lógica y no es hablar de Biblia. ¿Por qué? Es simplemente porque Es en sustancia. ese es tratar de definir lo que no se puede definir. Bueno, si deducimos esto porque el Espíritu es el Espíritu mismo de Dios y de Jesús. Exacto, entonces no es una persona distinta. ¿Tu espíritu es la misma persona que tú o es una persona distinta? Es el mismo. Exacto. Entonces tú acabas de decir, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Pero de Cristo. es muy diferente yo estoy hablando de... Sí, tú te refieres a la formulación clásica en la teología. Yo estoy hablando de la Biblia. Sí, pero en la formulación, bueno, es así, ¿no? ¿Cómo? En la formulación es así. Sí, pero si quieres hablar de eso, haz tu pregunta a un profesor de teología. Yo soy profesor de Biblia. Ahora, entonces, en el asunto que estamos tratando y aplicando ese versículo, decir que es el mismo en esencia, pero es distinta persona, no nos ayuda para nada. No nos ayuda para entender. Yo no estoy diciendo que sea incorrecto decir eso. Estoy diciendo que no tiene sentido. Es como decir, bueno, depende si el espíritu es azul o es verde. Puedo decirlo, pero no estoy diciendo nada. Escúchame. Puedo decirlo, pero no estoy diciendo nada. Entonces, cuando tú dices, en este contexto, tú me preguntaste, debo tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y luego dices,
El Espíritu es la misma esencia, pero una distinta persona. Es como decir, el Espíritu es azul y no es verde. Estás diciendo algo, pero no tiene sentido. Bueno, estás usando palabras, pero no estás diciendo La nada. pregunta era esa, pues, porque se considera muchas veces, lo consideramos. A lo que voy es, la formulación clásica que tú estás citando no nos ayuda para contestar la pregunta que estás haciendo. ¿Sí? Para que se entienda. Bueno, está bien, te sientes un poco frustrado, pero es para que tú reflexiones. Yo sé que es muy amplio y complejo, pero sí, la pregunta era esa, pues, porque se ha escuchado incluso a comentaristas y pastores que hablan sobre esto, ¿no? Pero teniendo en mente siempre que el Espíritu, como es la tercera persona, dicen, lo consideran siempre, a veces lo omiten, ¿no? en la vida del creyente. Y en esa formulación que dice usted, que se habla en la teología, como usted es la tercera persona, ahí se considera como distinto en persona, porque es la tercera, ¿no? Aunque en sustancia es el mismo. Pero bueno, ya digo, es una cuestión de... Pues no sé a qué vas entonces. Eso a lo mejor ya... Sí. Hay que tener cuidado eso. En el contexto pentecostés, decir que se omite la tercera persona, lo que están diciendo es que andamos mal y que falta poder. Y ninguna de esas cosas es correcta. Ahora, en otro contexto teológico es muy cierto, correcto decir que hubo una época, básicamente el Antiguo Testamento, tal vez el ministerio de Cristo, cuando estamos conociendo al Padre, conociendo a Dios como Padre. Y luego la iglesia reflexiona sobre la vida de Cristo y desarrollan quién es Dios como Hijo. Y que apenas en nuestro tiempo se está enfocando quién es Dios como Espíritu. Eso sí es correcto. Pero decir la iglesia anduvo mal, bueno, de hecho los pentecosteses no lo dicen. Ellos dicen que en el primer siglo las iglesias eran como las iglesias carismáticas de hoy. Y luego perdieron eso y faltó el poder hasta que el avivamiento del Espíritu. Ese no es una aplicación correcta. Y cuando dicen falta la relación con el Espíritu, yo entiendo, y hace falta que ellos digan, pero lo que yo entiendo que están diciendo, estamos dando a Cristo algo que debe pertenecer al Espíritu. Y esa es herejía. Si lo damos a Cristo, sí lo estamos dando al Espíritu. Entonces, yo creo que no faltaba el Espíritu. Cuando se exalta a Cristo, no falta el Espíritu. Es precisamente lo que estamos leyendo aquí. Entonces, tu pregunta no es para mí, es para Juan. Y pregúntale, y dice, Él me glorificará a mí. Entonces, ¿quién glorificará al Espíritu? Nadie. Y aquí pues brinqué, pero noten, ¿cómo? Cuando se glorifica a Jesús, se glorifica a Dios el Padre al mismo tiempo. Exacto. Eso está diciendo. Y por lo tanto también al Espíritu. Sí. Pero entonces no falta la glorificación al Espíritu. Llegas a la misma conclusión. 15, 26 y 27. El Espíritu testificará de mí y ustedes testificarán a mí. ¿Entienden lo que está diciendo ahí? No es que nosotros estemos testificando al lado del Espíritu. El Espíritu da su testimonio y nosotros damos nuestro testimonio. ¿Qué está describiendo Jesús en estos dos versículos? ¿Sí entienden? ¿Cuál es la relación entre nuestro testimonio y el testimonio del Espíritu? Lee los versículos y luego piénsalo. 27 es. Sí.
¿Es 15, 27 o 26, 27? 26, 27. Sí, 26, 27. 15, 26, 27. Es dar testimonio de Jesús. ¿Cómo? Dar testimonio de Jesús. Dice, Sí, pero me refiero a, ya estoy viendo a otro. ¿Cuándo testifica el Espíritu y cuándo testificamos nosotros? No estoy... Cuando la ascensión de Jesús, ¿no? Porque Él lo manda. Entonces cuando el Espíritu testifica. Y nosotros esperamos para que Él termine de testificar y luego testificamos nosotros. No, porque nosotros testificamos antes. ¿Antes? Durante, ajá, antes y durante y cuando Él venga. Ok. Al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo nos van a escuchar si los dos están hablando? Él testifica a través de nosotros. Ok. Sí tienes la idea. O sea, está diciendo, primero Él dice, el mundo me odia, pero eso se va a transformar porque viene el Espíritu Santo y va a testificar de mí. Y si es el testimonio del Espíritu, es un testimonio con poder que transforma las vidas. Y luego el 27 dice, y ustedes darán testimonio. En realidad, este no es otro testimonio, es una explicación de cómo el Espíritu testifica. Y está diciendo, cuando tú testifiques a mí, serás motivado por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu, de manera que lo que sale será el mensaje del Espíritu. ¿Qué quiere decir mensaje del Espíritu? Primero, es el mensaje de Dios, es Dios quien está hablando. Segundo, es un mensaje que tiene poder, porque el Espíritu de Dios es el poder de Dios. ¿Ok? Bueno, creo que hemos perdido un poco el rumbo, pero estamos en asuntos muy importantes y no quería entrar en la polémica en que encontramos, entonces me arrepiento, pero sí debemos reflexionar sobre eso, porque vivimos en un mundo donde hay muchos carismáticos y yo les voy a hacer una predicción. Muchos de los que se convierten por tu testimonio, muchas personas a las cuales ustedes discipulan, van a convertirse en carismáticos. Porque eso es lo que está pasando hoy, creo que seguirá pasando. Entonces, tienes que enfrentar ese. Ojalá que no enfrenten en un espíritu de conflicto, de polémica, sino en un espíritu. Los pentecostales y los carismáticos han captado algo que necesitamos aprender de ellos. Pero junto con ellos, con eso, tienen unos errores que la Biblia puede corregir. Y aquí estamos tratando lo que yo considero uno de esos errores y probablemente el más importante. Eso de dividir a Dios y la idea de que tú realmente ellos no lo definen bien. No son, pues van de comienzo, entonces no han desarrollado la capacidad para, tú hablaste de la fórmula de un Dios, tres personas. La iglesia duró varios siglos en llegar a esa formulación. Los pentecosteses no han formulado bien, pero en efecto lo que parecen estar diciendo es, cuando tú aceptas a Cristo, en ese momento comienzas una relación con Cristo y comienzas una relación con el Padre, pero todavía no tienes una relación con Cristo, con el Espíritu. Y eso no es, si Dios es uno, entonces la relación es con todos. Y eso es lo que yo entiendo que la Biblia enseña y lo que yo he experimentado. Yo no tengo tres relaciones verticales, tengo uno. Y esa relación es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero no son tres relaciones, es una. Porque Él es uno. ¿Ok? Entonces, cuando tú dijiste pasa persona, y probablemente es lo que más te molestó en mí, en aquel momento, esa palabra fue la mejor que podían usar. Yo sospecho que estamos descubriendo hoy
que persona no es la mejor palabra para expresar lo que es tres. Y aun si es la mejor palabra, todavía es una palabra que es inadecuada. Simplemente no existe una palabra porque no hay otro ser que... Hay muchos seres que son uno. Casi todos los seres. Pero solamente hay uno que es tres. Entonces, pues no hay... Si se usa la palabra correcta, nadie la va a entender porque no tenemos experiencia de eso. ¿Cómo es posible que no tengas una relación con el Espíritu, así como usted dijo, cuando que acepta a Jesús y se reconoce a Jesús como Señor? Se supone que no puedes reconocer a Jesús como tu Señor si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la pregunta? Yo entendí lo que dices, pero habla un poco más lento. Usted dijo, Garrett, que no hay una relación con el Espíritu. No dije eso. ¿Cómo? Sí dijo que solamente tenía una relación con Jesús y obviamente con Dios, pero dijo que hasta después tenía la relación con el Espíritu Santo. Yo no dije eso, los carismáticos dicen eso. Ok, bueno, respecto a los pentecostales, pues hay una forma de cómo afirmar eso. Pues cuando ellos... Entonces es pentecostés. Entonces, es una refutación a lo que ellos dicen de que ¿cómo es posible que no se pueda tener una relación con el Espíritu Santo si no se puede confesar a Jesús como tu Señor si no es por medio del Espíritu Santo? Entonces, en un principio ya tienes el Espíritu. Desde un principio ya tienes al Espíritu Santo porque ya está diciendo que Jesús es tu Señor. Sí, sí. Si uno acepta a Cristo, fue llevado a Cristo por el Espíritu Santo. Exactamente. Sí. Pero sí, y no estoy negando eso. Probablemente en la polémica, precisamente tú escuchaste palabras, yo estaba citando a ellos y pensabas que yo lo estaba diciendo. Y lo vamos a dejar con eso porque si quieren podemos regresar mañana. Pero cuando testifica el Espíritu, nada más eso, 15, 26 y 27. Cuando testifica el Espíritu, ¿cuál es la voz que el inconverso escucha? Sí, lo que escucha es nuestra voz. Entonces es lo mismo. Allí como en el siguiente capítulo, el Espíritu está obrando detrás de cortinas. Y el inconverso, me escucha a mí. Y él escucha, no, pues es otro que me está hablando. Y lo que él piensa es Dios que me está hablando. Entonces responde a Dios y se convierte. Ahora luego estudia y es discipulado y dice, pues fue el Espíritu que me hablaba. Pero eso no está a flor de la cosa, está para descubrir después. Entonces en la adoración también, si quieres una adoración con el Espíritu Santo, pues usa cantos que hablan de Cristo, exalten a Cristo. Y ahí estará el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar el más contento. ¿Ok? Iba a seguir adelante, entonces breve. ¿Cómo? Se me acaba de ocurrir un ejemplo. Okay. Aunque bueno, no hay ejemplos tan cercanos, pero se me acaba de ocurrir uno. Que una persona tiene diferentes funciones. Una persona puede ser padre, puede ser hijo, Sí. también puede ser esposo o abuelo, pero nunca deja de ser una u otra, ¿no? Ok. Sí, en la historia surgió precisamente esa ilustración y fue tachado de herejía. Ese es el modalismo. Nos ayuda a entender, pero debemos entender que hay mucho allí que no es cierto. Ese no es porque en tu ejemplo, el padre, ¿qué dijiste? Uno puede ser padre, ¿qué? Uno puede ser un hijo y uno puede ser un abuelo. Ok, entonces yo soy padre y yo soy hijo, pero ese padre no le puede dar la mano a ese hijo. Y lo más esencial
de la Trinidad no es la diferencia, es la relación. La Trinidad lo que está diciendo más que nada es que Dios antes de la creación vivía en relación. Dios no comenzó a amar cuando creó al hombre. Dios ya amaba eternamente. Y no es correcto decir Dios amaba a Dios. Lógicamente es correcto, pero no es autoamor. Es el Padre amó al Hijo, el Hijo amó al Padre. Y en la formulación de Barth, el Espíritu es ese amor. Creo que hay deficiencia ahí, pero también hay algo de verdad. Otra vez, el Espíritu está detrás de cortina. Quienes están abrazándose son el Padre y el Hijo. Y el Espíritu no es otro que está abrazando, el Espíritu es el abrazo. Como digo, eso es inadecuado, pero ahí también hay una verdad. Y mucha de la frustración, y yo me frustro mucho cuando hablo del Espíritu, porque puedo entender unas cosas, pero siento que he entendido y veo, pues hay un círculo, pero no veo el círculo. O sea, la doctrina del Espíritu, lo mismo la Trinidad. He visto una parte de la superficie, pero ni siquiera me he asomado a la realidad central. Bueno, entonces el Espíritu hablará de él en los versículos 8 al 11. Antes hablan de que convencerá al mundo. Entonces el Espíritu sí, yo creo que allí sí podemos ser dogmáticos. Cuando alguien se convierte es porque ha escuchado al Espíritu. Y eso aplica a la discusión diálogo que tuvimos ayer. ¿Cómo es? ¿Por qué es? Si es incorrecto testificar a alguien espantándole, entonces, ¿por qué es que tantos como Keila pueden dar testimonio? Yo me convertí por espanto y fue una conversión real, genuina. Es porque también estaba hablando el Espíritu. Y tú, a la vez que tenías la conciencia de que estabas respondiendo al espanto, aunque también tenías conciencia que hubo algo más allí. Si entiendes que no estás simplemente comprando un seguro contra infierno, si entiendes que hay una relación, pues ese poco de entendimiento es el Espíritu. Y lo que el testigo dice que es incorrecto, está muerto desde un principio. Entonces, se desbarata. Pero lo que el Espíritu dijo sigue creciendo. Entonces sale un cristiano maduro, un alíber de la cruz, que se dedica a los propósitos de Dios. Y yo tengo el privilegio de conocerle hace más de 20 años como mi alumno, y siempre ha sido el mismo, fiel, aplicado, cuidando detalles, etc. Pues eso no vino de un espanto, eso vino del Espíritu. Bien, entonces convencerá al mundo, y dice de pecado, de justicia y de juicio y de justicia. No, pecado, juicio, justicia y juicio. Pecado porque no creen en mí. Parece, aquí no entiendo mucho de esos versículos. Sí puedo ver que el Espíritu enseña a una persona que es pecador, que es condenado por su pecado, juicio, y que hay una justicia en Dios que le puede justificar. Eso me queda claro, pero la aplicación cuando él dice pecado porque no creyeron en mí, juicio porque es juzgado el príncipe de este mundo, y justicia porque voy al Padre. Bueno, creo que tengo mal el orden. Pero Brown dice que esa aplicación, esas explicaciones, esa aplicación al juicio de Jesús. Lo que se ve es que Jesús
es pecador. Ese es el resultado. Va a la cruz porque es pecador. Los judíos decidieron que es pecador. Pero en realidad Jesús murió porque la gente lo rechazó y este es el pecado. De justicia dice, porque voy al Padre. O sea, otra vez, lo que se ve es que Jesús va a la muerte. Pero no fue a la muerte, fue al Padre. Entonces ahí está la justicia. De juicio porque el príncipe de este mundo es juzgado. Y ya mencioné, cuando el juicio de Jesús, Jesús no sale juzgado. Ni siquiera se considera su justicia. Sí, formalmente él es condenado. Entonces, por lo visto fue juzgado, pero en realidad quien fue juzgado fue Pilato, muy claramente. Satanás, rápidamente vemos, y todo el mundo, todos los que rechazaron a Jesús. Bueno, entonces, 16. Un poco ya no me verán, y un poco más y me verán. Y eso les confunde. Reconocen que es lo que dijo al mundo, capítulo 7 y capítulo 8. Pronto no me verán. Y dice lo mismo a los discípulos, pronto no me verán. Eso también viene en el capítulo 13. Ven que son paralelos esos dos. Pero aquí añade, y un poco más y me verán. Bueno, para nosotros es muy claro, es que Jesús muere, pero luego resucita. Pero los discípulos no han visto eso. Y Él no solamente resucita, pero está con nosotros, lo vemos por medio del Espíritu que Él ha enviado a nosotros. Entonces no es por un poco de tiempo me verán después de la resurrección, sino que me verán permanentemente por mi presencia espiritual, que es la presencia del Espíritu Santo. Y dicen, ¿cómo es eso? No entienden. Versículo 18 al final, no sabemos qué está diciendo. Ahora, piensen en lo que hemos visto en Juan. ¿Por qué no saben? ¿Qué es lo que produce la ignorancia? La ceguera. ¿Y qué produce la ceguera? Pecado. El pecado. Entonces, no saben lo que está diciendo porque son pecadores. Y probablemente es un recordatorio para nosotros. Seguimos siendo pecadores. Un cristiano es uno que sabe que no es cristiano. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues antes de que vinieras a Cristo pensabas que estabas bien. Alex más, Kayla y yo hemos hablado, nos convertimos como jóvenes o niños. Alex como adulto. Y el adulto está más claro eso en adulto. Estás bien. No es que primero te das cuenta que eres pecador y luego buscas a Cristo. Más común es que cuando encuentras a Cristo te das cuenta, soy pecador. Y ves la solución a la misma vez que estás viendo el problema por primera vez. ¿Vale? Se espanta, uno se espanta. Sí, sí. Y como niño, yo como mi experiencia, no sentí eso. Eso a los 6 años, cuando yo fui bautizado, cuando yo creo que sí me convertí. Mi primera conversión, que fue muy pequeño. No me espanté. Tuve que aprender el espanto después, con la madurez. Entonces, 19. Sí, él explica eso. Un poco no me verán y otro poco y sí me verán. Y lo explica con la idea de una mujer que da a luz. Porque no es exactamente, él no está explicando la pregunta. ¿Cómo es que no te verán y te veremos? La explicación es muerte y resurrección. Y él supone eso, no habla de eso. Pero él dice, la muerte
te va a dar tristeza, pero la resurrección te va a dar gozo. Entonces es la mujer, pues, dar a luz. Dicen que son los dolores más fuertes que un ser humano puede experimentar. A mí no me consta, pero así dicen. Pero ¿quiénes quieren tener hijos? En general, la mujer tiene más deseo que el hombre. Sí hay excepciones, pero en general. Yo sé que en mi matrimonio fue mi esposa que tenía prisa. Yo iba a terminar mis estudios y mi esposa fue más sabia. Ella sabía que nunca iba a terminar mis estudios, entonces ella quería tener hijos ahora. ¿Y a mí qué me cuesta tener hijos? Pues mi parte no es precisamente dolor, sino todo lo contrario. Pero a lo que significa para ella, caramba. Entonces, ¿cómo es que las mujeres tanto anhelan ese dolor? Es porque las mujeres son masoquistas. Obviamente no es eso. Lo que están anhelando no son los dolores, es el fruto, los hijos. Entonces él dice, así es, ustedes sufrirán el sufrimiento de sufrir, tendrán el sufrimiento de verme en la cruz, pero luego tendrán el gozo de verme resucitado. Entonces, yo creo que eso podemos aplicar a la vida cristiana. Sí se aplica en esa situación de esta manera, pero se repite aquí porque esta es la vida cristiana. Hay un ritmo y ese suele ser el orden. Primero los dolores, primero lo doloroso y luego el fruto. Primero tienes que sembrar y sembrar es morir, pero luego viene la cosecha y la cosecha es vida. Entonces, ahora cuando él dice eso, los discípulos dicen, ahora sí entendemos. Antes has hablado en parábolas, pero ahora entendemos. Pero Jesús, ¿cómo es de? Voy a usar la palabra, apaguen por favor. Vemos que en Juan, que Jesús es sangrón. Ellos dicen, no entendemos. Jesús les explica, sí, ¿verdad? Jesús les explica y dicen, gracias, ya entendemos. Y Jesús dice, no entienden nada. Bueno, cuando yo lo hago, ustedes dicen que es sangrón, entonces pues, bueno, es lo que Jesús está haciendo. Y él dice, la prueba es que todos me van a abandonar. Otro elemento que está en el capítulo 14, pero en 14 viene al principio. Y no se especifica todos me abandonarán, sino que Pedro le dice a Pedro, 3 veces me vas a negar. En otros evangelios encontramos esos dos juntos, pero aquí uno quedó en la versión del capítulo 14, técnicamente 13, y el otro al principio de esa versión, y el otro al final del capítulo 16, ¿ok? Y él dice, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo y yo les doy gozo. Gozo es otro tema que estaba en el capítulo 14. Bien. ¿Ok? Preguntas. Ya hemos tenido mucho diálogo, pero tal vez hay otro tema que quedó pendiente ahí. Una pregunta que hago yo. Yo no estoy preguntando si alguien se convenciera de que 14 y 16, estoy hablando aquí del proceso de la tradición. Y supongo que en el Evangelio de Juan, ahora sí tenemos la participación de Juan. Y Juan tiene sus recuerdos. Pero los otros en la comunidad, los discípulos de Juan y los platonistas, porque Juan nunca fue platonista, pero él convirtió, o cuando menos algunos platonistas conocieron a Cristo y se adhieron a Juan para aprender de él. Y ellos traen su platonismo.
Pero aquí tenemos desde el año 30 hasta el año 80 o hasta el año 100 que se está transmitiendo el mensaje oralmente. Entonces pueden entender cuando se repite. Ahora, cuando leemos palabras, siempre leemos las mismas palabras. Si tú abres la página, ahí están las mismas palabras. Pero cuando se dice oralmente y no está por escrito, cada vez hay modificación. Cuando se dice la historia la segunda vez, no son exactamente las mismas palabras. Entonces sí podemos ver cómo es posible que lo que originalmente era una versión de lo que Jesús dijo antes de su muerte, llegó a ser dos versiones. ¿Ok? Ahora, mi pregunta no es si tú crees que eso pasó, sino que les he mostrado lo suficiente la evidencia en la cual se basa esa teoría entre los capítulos 14 y 16. ¿Entiendes un poco mejor por qué algunos dicen eso o no? ¿Lisette? No. Gracias. ¿Alguien que dice sí? Sí, Ok, muy bien. Bueno, ahí están. Te puedes informar con Jonathan o con Alex. Bueno, ese es mi propósito. Y no se logró, pues ni modo. Sí. Es un poco temprano para el break. A mí me ayudó a entender las variantes, por decirlo así. Tal vez porque también soy muy visual. En el internet uno puede ver papiros antiguos de los diferentes manuscritos, aunque no hay de los originales definitivamente. Pero al ver los diferentes manuscritos que existen y ver que hay variantes, aunque obviamente están en el original, pero ahí acompañan en la página internet, acompañan con la traducción o diferentes traducciones que se le puede dar. Entonces, al ver eso, a mí me ayuda a entender, por ejemplo, esto que nos está explicando sobre los capítulos 15 al 17 y los cambios que ha habido, al ver las evidencias, porque por lo regular se nos presenta una Biblia en español, Sí. y toda la compilación, por ejemplo, yo traigo nada más un Nuevo Testamento, pero como que uno piensa que siempre ha sido así la Biblia. Pero al ver cada documento por separado y las variantes que hay, nos ayuda a comprender mejor el avance o desarrollo. Sí, sí. Gracias. Tú me estás ayudando para aclarar lo que estoy diciendo. Primero, eso es lo que quiero. No es que tú entiendas una teoría, que sí es difícil de entender, pero sí que entendamos que la situación que nosotros vivimos, que tenemos varias versiones, pero los que tienen las 60 tienen exactamente las mismas palabras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Ahora, antes del siglo XVI, no era posible esa situación, porque los únicos libros que existían eran escritos a mano, y es imposible hacer dos. No vamos a decir Biblia, vamos a decir el Evangelio de Juan. No es posible tener dos Evangelios de Juan escritos a mano que sean exactamente lo mismo. Si tú lo escribes, si lo escribimos juntos, de todas maneras va a haber diferencias. Y el estudio de los manuscritos, 5,000, la mayoría parciales, pero sí tenemos 5,000 copias de parte o todo el Nuevo Testamento. Y el estudio de esos comprueba eso, que hay diferencias. Entonces, necesitamos estar conscientes de este proceso. Y eso también tiene que ver con la inspiración.
una teoría de inspiración que se basa en las palabras exactas. Quiere decir que no hubo una Biblia inspirada antes del siglo XVI. Y si surgió en el siglo XVI, surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenía esas palabras exactas? ¿Cómo es que la Biblia inspirada y totalmente correcta abarcó todos esos siglos? ¿Sí me entiendo? ¿Me entienden? Porque no estaba Pablo allí, no estaba Juan allí para decirles, no, lo que escribí fue eso. ¿Ok? Eso es uno. Segundo es entender que aún antes de eso, en los evangelios, sino en los evangelios y también en otros libros del Antiguo Testamento, el mensaje existía antes del documento. Entonces se transmitía oralmente y luego estuvo puesto por escrito. Ahora, específicamente en Juan, hay dos niveles aquí. Yo les pregunté, a Lisette le pregunté, del capítulo 14 y 16. Eso es secundario. Lo que sí quiero que todos capten es dos problemas que tenemos. En el 14, y aquí las palabras son las mismas en el griego. Lo que Pedro dice en 13:30 y tantos es, Señor, ¿a dónde vas? Y luego en el capítulo 16 Jesús dice, nadie de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Las mismas palabras. Entonces, si este es lo que hemos concebido, un libro que Juan se sentó y escribió 1:1 y siguió expresando hasta 21, 22, 21, 24. Entonces, Juan metió una contradicción y tenemos un problema. Jesús dijo, nadie me ha preguntado, y ahí está que alguien le preguntó. Mejor dicho, Jesús se equivocó. Eso es uno. El segundo es que 14:31 dice, levantémonos, vámonos. Y 18:1 dice, se levantaron y se fueron. Entonces, un problema mayor, si tenemos el concepto tradicional de la inspiración, un problema menor, pero sigue siendo un problema. Entonces, estos dos son la mejor evidencia. Bueno, son evidencia de que hay un problema. La teoría de dos versiones, o de que es más bien la parte aquí, que 15, 16, 17 fueron añadidos después, es solución a ese problema. Ahora, una vez que decimos eso, aceptamos eso, descubrimos las semejanzas entre 14 y 16 y sale la otra teoría que realmente no es necesario que ustedes entiendan todo eso, de que eran dos versiones de lo mismo. Pero sí se puede entender en una presentación oral de las ideas, reconstruyendo los eventos, que en una reconstrucción se recordaban las palabras ¿a dónde vas? Pero se pusieron en la boca de Jesús. Y en la otra versión, que es el capítulo 14, donde el autor estaba poniendo discípulos que hablan, pone esas palabras en la boca de Pedro. Ahora, tal vez el problema de Lisette, ya no estoy hablando de ti, Lisette, pero tomándose como ejemplo, es que Lisette tiene ese concepto que no permite que un autor ponga palabras en la boca de un carácter. Si está en la Biblia es porque esa persona dijo esa cosa. Pero aquí hemos visto, si eso es lo que pasó, que ambos dijo precisamente eso, entonces Jesús estaba equivocado. Y no acepto eso.